Gloria al Señor. Quiero ser breve, hermano, compartir la palabra en Efesios capítulo 6. Es un pasaje muy conocido, pero quizás poco practicado. Y yo quiero que se practique esta palabra. Estamos en este mes que hemos iniciado en esta fecha 20 de ayuno, oración, lectura de la palabra para que Dios siga obrando, guardando su iglesia, su pueblo, sus hijos, sus siervos. Y vengamos con envión a hacer la voluntad del Señor. Venimos con envión porque venimos con fuerza. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermano? Efesios capítulo 6 y el versículo 10. El título de esta palabra dice: la armadura ¿de quién? De Dios. A su nombre. Cuando habla de la armadura de Dios, está hablando de la suprema autoridad que es Dios sobre todo el universo, y Él tiene las armaduras para nosotros. Él tiene la autoridad. ¿Se acuerda que hablamos el otro día? Que el Señor le dio potestad en Mateo 10. ¿A quién le dio potestad? A la iglesia, a sus discípulos, a los apóstoles, y los llamó para que estuviesen con Él. Y le dio autoridad para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para limpiarse leprosos y sanar a aquellos que estaban quebrantados, heridos, y también resucitar muertos. Dios le dio autoridad a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esa autoridad no hay que perderla, amén. Gloria sea a Dios, aleluya. A veces tenemos autoridad para muchas cosas, pero no para hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos llamó a tener autoridad en su voluntad. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive, hermano? ¿Lo encontró? Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y toda la iglesia dice amén. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tome el asiento. Gloria al Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos creemos que Dios tiene fuerza y que Dios tiene dominio? Habla de una autoridad, por eso digo de una potestad. Dios tiene dominio, por eso Él tiene fuerza y tiene poder para hacer lo que Él quiere. Jesús dijo: yo tengo poder para tomar mi vida y tengo poder, gloria sea a Dios, para guardar y para cuidar. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ninguno me quita la vida, sino que yo la pongo por rescate de todos. Nadie tenía autoridad sobre Jesús. Jesús es la autoridad. Dios es la autoridad. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del hermano. ¿De quién? Del diablo. ¿Cuántos dicen amén? No dice tu mamá, tu papá, tu hijo, tu pastor, tu hermano, sino el diablo. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. La palabra firme dice estable. La palabra firme habla de seguro, de sólido, de estar fijo, de estar constante, de estar afirmado en el Señor. ¿Y cuánto creemos que por ahí estamos afirmados en el Señor? De que estamos seguros, de que estamos firmes. A veces decimos amén, pero no parece a veces. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Porque el enemigo ataca, y cuando él ataca, él toma señorío de nosotros y nosotros le damos artículo a él. Y cuando le damos artículo estamos perdidos. Estamos derrotados, ¿es así? Estamos contra las cuerdas, dicen algunos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre.
Siento que el diablo me pega, dice. ¿Y usted qué hace, hermano? Y nada, dijo. Dijo que me pegue. Hay que reprimir ahí. ¿Cuánto dice el amén? A su nombre. Hay que devolver a Satanás. Y hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Para poder estar firme contra las acechanzas. ¿Qué quiere decir acechanzas? ¿Vio? Planificaciones, ataques. El enemigo planifica. Usted está quizás sentado aquí o sentada, pero el enemigo está planificando a ver en qué puede hacer tropezar a usted. En qué puede hacer el enemigo sacarlo de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Yo miraba hoy los equipos de la radio y yo decía que raro, porque estos equipos son nuevos. Y este hombre, el técnico de la radio, decía, Gastón, dice, la verdad, sorprendido. Yo si quisiera te vendo unos equipos nuevos. Y vos te llevás los equipos nuevos, los colectás, pero no son los equipos. Tus equipos son nuevos y tus equipos están andando acá. Hay algo que pasa que yo no entiendo. Sí, le digo, pero yo sí sé qué pasa. Es el mismo diablo que está ahí. A su nombre. Está haciendo oposición para que la Radio Luz de Vida no salga al aire. Pero Dios va a ayudar, amén. Hermano, ninguna lucha después nos trae victoria. Siempre de que hay lucha también hay victoria. Siempre de que hay prueba también hay bendición. Y nos levantamos y nos caemos, pero estamos en victoria siempre. Y Dios siempre nos va a dar bendición. Dios no es un Dios de derrota. Dios también va a pasar a su iglesia por el fuego. Dios también a su iglesia la va a probar. Porque qué bueno que todo esté bien, nunca pase nada. ¿Es así? Todo está bien, nunca pasa nada. Ahí dijo un pastor, hay que tener cuidado cuando nunca pasa nada. Porque es ahí cuando a veces el diablo nos duerme, nos anestesia. A su nombre. Pero cuando pasa algo, hay problemas de salud, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, hay conflictos, hay adversidades, hay escasez, hay situaciones. Bueno, dele gracias a Dios. Porque Dios dice que hay que darle gracias a Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A veces María me dice, papi, mi amor, mi tesoro. ¿Qué más me decís? No me acuerdo. Tantas cosas me dice, después otras cosas más, pero no vale para decirle aquí. No tengo más plata, no hay más para pagar, dice. A su nombre. ¿Cómo hacemos para pagar? Y le digo, tenga fe, vamos a orar. Dios va a suplir. Dios va a proveer. A su nombre. Pero yo no la escucho, me dice, ay, nunca me alcanza, yo estoy re cansada, estoy re contra mil. No la escucho a mi señora, yo la escucho agradecer a Dios por lo que nos da, por lo que tenemos y por lo que podemos cumplir. Lo demás se encargará Dios en suplirnos a nosotros. A su nombre. Porque Dios, recuerde que Él nos llama, pero también Él es un Dios informado, que cuando nos manda a hacer algo, lo va a cumplir. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermano? Y todo lo que estamos haciendo es por orden y mandato de Dios. Mucha gente, aún que no congrega aquí, me ha dicho, Gastón, te felicito, pastor, muy linda la radio, muy linda la música que pasan, las predicaciones, los programas, los escucho a todos, aunque no congrego ahí. Nos llaman gente que no congrega acá para darnos una ofrenda a veces. A su nombre. Nos mandan. El otro día me llamó un hermano, el programa del jueves, que yo lo pasé, no, el lunes, perdón. Me estaba soplando usted, ¿no? ¿Sí? ¿Me estaba soplando usted o me estaba soplando allá? Ah, ya me estaba soplando. Bueno. El programa del lunes. Y me llama un hermano de Tandil, de allá de Buenos Aires, de Tandil. Me dice, siervo, qué hermosa palabra. Tremendo mensaje está dando. Bendiciones para la audiencia, bendiciones para usted, para su familia, para los hermanos.
Una linda victoria, ¿no? Porque yo le replico y le digo, hermano, justo es un programa grabado porque hemos tenido de vuelta conflicto con la radio. Y por ahí no sé si a veces se va a cortar, entonces la ponemos a la grabación. Me dijo, pastor, no importa, porque Dios está hablando igual a mi vida. Dios está bendiciendo mi vida de una manera muy linda a través de esta predicación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno lo lee, yo se lo leo a Emilio, se lo leo a Verónica, a Diego, a Luis, a Sara, a Yabella, le digo este mensaje y el diablo escucha. Y como él escucha va a querer cerrar todas las puertas. Pero él no va a cerrar ninguna puerta porque las puertas las cierra el Señor y las abre Él. Él tiene la llave del reino, de la vida, de la muerte, de todo principado, potestad. Dios tiene autoridad. ¡A su nombre! ¿Cuánto dicen amén? Y el diablo no va a poder. Y él está vencido. Y yo le digo al técnico, pero estos equipos no andan, entonces vamos a buscar un equipo suyo, Don, y me pone. Y aunque salga con poca potencia, pero quiero salir en la radio porque hay gente que está esperando, escuchando. Y dijo Gastón, estos equipos andan, tienen que andar, son nuevos. Viniste vos y no anduvo más. Uy, me sentí tan mal. Me senté en la camioneta del hermano porque tenemos la camioneta en el taller que compramos el otro día. Y le digo, hermano, hay que orar, vamos a orar. Este diablo no nos va a vencer. A mí nunca me va a ver por el suelo, Satanás, menos dejarle de servir a Dios. Porque Dios me llamó a servirle a Él. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Nunca me va a ver derrotado, ni humillado, ni llorando en los rincones, porque Dios me llamó a servirle a Él. Y Dios me dio autoridad. Él me dio autoridad para que yo use esa autoridad. Para que yo use esa potestad. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí si yo no hago lo que Dios me mandó a hacer. Si yo me quedo callado, si yo dejo de hacer lo que Dios me puso a hacer. Yo creo que no hay que darle tregua al enemigo. Al contrario, hay que reprimir lo que él representa, es batalla. Y nosotros también tenemos que enfrentarle a él. No tenemos que salir corriendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dijo un predicador, al diablo no lo desafíes, pero sí, párate firme. Para que él también sepa que vos tenés autoridad. Y quien pelea por ti es Jesucristo. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, porque algunos, el diablo presenta y salen corriendo. Y es cuando más firme hay que estar. A su nombre. ¿Quién vive? Sigo leyendo. Porque no tenemos lucha. ¿Qué? Contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué más dice? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales. ¿De qué? De maldad. ¿Hay maldad? Claro que hay maldad. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Hay maldad. Hay espíritus de maldad en las regiones celestes. O sea, creo que es el segundo cielo, ¿no? El segundo cielo. ¿No es cierto vos, Dayana, que vos sos la teóloga acá? Está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Y en el segundo cielo se dice que hay una guerra espiritual tremenda. Una guerra espiritual tremenda que es un combate continuo las 24 horas, los 365 días del año. Para que aquel hombre o aquella mujer que está sirviendo a Dios no sea bendecido, no sea salvado, no sea perdonado, no sea ayudado, le salga todo mal. Por eso hay una tiniebla ahí. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y cuando un diablito no puede con vos, viene otro diablito. Cuando esos dos diablitos no pueden, viene un tercer diablito. Y así viene, se manifiesta de distinta manera. Gobernadores de este siglo, con jerarquía, con autoridad. A su nombre. Si nosotros Dios nos dio autoridad, los demonios y espíritus también tienen autoridad. Pero los discípulos de Cristo dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Cómo debemos sujetar a los principados y potestades y a las huestes espirituales de maldad y a los gobernadores y a todo lo que se presente? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nosotros vencemos.
Si nosotros no confesamos a Jesús, estamos fritos, hermano. Pero si clamamos a la sangre de Cristo, Dios responde. Por tanto, verso 13. Toma, ¿qué hay que tomar? Toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día. ¿Hay días malos? Claro que sí, hay días malos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego de la prueba, la lucha, la oposición, la dificultad, ¿qué dice? Hay que estar firme. Está pues firmes, agarrados, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Siempre hay que andar con la verdad. Vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? El enemigo, amén. A su nombre. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es importante tomar la espada del Espíritu. El proyectil más eficaz o eficiente que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Para derribar al enemigo tenemos que ir con la palabra del Señor. Jesús lo venció con la palabra de Dios. A su nombre. Cuando el mismo enemigo se presentó a él en el desierto, lo tentó, dice la Escritura, y el Señor sacó la espada y empezó a todo principado, potestades, huestes espirituales de maldad a vencer con la palabra. No es bla, 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 sino que hay que leer la palabra y poner en práctica lo que dice la palabra. Y cuando ponemos en práctica lo que dice la palabra, el diablo retrocede por 7 caminos diferentes. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? El punto de la obediencia del creyente, de un cristiano, es muy importante en nuestra vida. Cuando más obediencia a Dios hay, más respaldo de Dios hay en nuestra vida. ¿Entendió o no? Cuando más obediencia a Dios hay, respaldo de Dios más hay para nuestras vidas. No podemos obedecer a media, tenemos que obedecer del todo, para que el respaldo de Dios siga siempre a la perfección en cada uno de nosotros. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué dice? Orando debes. En todo tiempo hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Con toda oración y súplica. No solamente orar, sino que también suplicar. ¿Qué es una súplica? Señor, gracias por este hermoso día, pero te pido, Dios, que salve. Y es lindo humillarse en la presencia de Dios. Suplicas en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. No dice de vez en cuando a vos se te ocurra, sino con perseverancia. Hay que orar, hay que suplicar, hay que estar en la presencia del Espíritu Santo. Y súplica por todos los santos. O sea, por todos los hermanos tenemos que orar y suplicar. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo Pablo, y por mí,
¿A fin de qué? Al abrir, ¿qué? Mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. ¿De quién? Es un misterio el Evangelio. A su nombre. Muchos no van a entender el Evangelio, pero el Evangelio es un misterio. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. ¿De quién? Es poder de Dios. Cuando más profesamos a Dios, cuando más servimos a Dios, cuando más creemos en Dios, confiamos en Dios, determinamos nuestra vida para Dios, es más el poder de Dios que está en nuestra vida. A su nombre. Yo tuve la gracia y la bendición de conocer preciosos siervos de Dios que el hermano José María también conoce. Una presencia de Dios tan linda en esos hombres que a veces pasaban a los míos. Quedaba uno, viste, recién comenzando el Evangelio, y dice uno, a veces yo quiero ser como él. ¿Quién vive? A su nombre. Una gracia, una predicación, una palabra que uno no quería dejar de escuchar. Y cuando oraban, temblaba el piso ahí. Pero sin embargo, el descuido de la palabra, de la fe, de creer, de servir al Señor, hizo que muchas de estas personas tropezaran en el camino. Hoy algunos están sin su familia, por allá, por acá, hijos en la droga, con otra mujer, con otros hombres. Esto no es juego. Dios cuando nos dice vestido de toda la armadura, no es que lo tenés que poner vos lo que vos querés, leer lo que a vos se te place en la palabra. Tenemos que leer toda la palabra. Alguien dijo por allá, no es toda la Biblia inspirada por Dios. Hay cosas que Dios no dice. Hay cosas que Dios no dijo y están ahí escritos. Puede ser que hay cosas que no se entienden o mal entienden, o porque están dobladas al español, o porque son Reina Valera y el doblaje y el este y aquel. Pero dice la Escritura que toda la Biblia es útil, inspirada por el Señor, para redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que todo el libro del Génesis al Apocalipsis está escrito por Dios, en doblados de versiones, etcétera, etcétera. Pero esto fue lo que Dios escribió. Y tenemos que aceptar lo que Dios dice en la Escritura. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy, dijo Pablo, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive, hermano? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros, o todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Qué lindo es creer en el Señor, confiar de que Dios puede hacer. Hoy el hermano José en la radio habló de un lindo mensaje de cómo Dios sanó a esa mujer, de cómo Dios liberó. Pero eso es porque esa mujer creyó en Él, buscó a Jesús, confió su vida plenamente a que Dios iba a glorificarse en su vida. Y mucha gente que buscaron de Jesús, ciego Bartimeo, la mujer del flujo de sangre,
la mamá y el papá de la niña que muere, Jairo, muchos que buscaron en la Biblia, los leprosos, los ciegos, los paralíticos, los 4 amigos que llevaron y metieron por el techo. Jesús a muchos de esos le dijo: tu fe te ha salvado. Y cuando Dios dice tu fe te ha salvado, tus pecados también son perdonados. Porque dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es real. Así que mire, cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente Dios nos perdona, sino que también nos salva. Y como Dios nos salva, también nos perdona. Y nos limpia de toda maldad, como dice el libro de Efesios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice el libro de Efesios 2, antes no eras pueblo, hoy sí somos pueblo de Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién vive? Antes estábamos perdidos haciendo las cosas de la carne, andábamos en rebeldía, pero hoy somos hijos y por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don, es un regalo de Dios hacia nuestra vida, para que hagamos su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Lea conmigo un poquito ahí, ya termino. Llevo 20 minutos la palabra, son las 8. A su nombre. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. ¿Lo tiene? Dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A su nombre. Qué lindo es creer, tener esperanza, tener confianza. Creer es confiar plenamente de que Dios puede obrar en nuestra vida. Defendernos, glorificarse en nosotros, sanarnos, restaurarnos, darnos vida nueva, ayudarnos en abundancia, estar siempre con nosotros, acompañándonos. Es muy importante la fe para el creyente. Por eso Pablo decía, por lo demás, hermanos, por lo demás, o sea, por lo demás, fortaleceos en el Señor. No en lo demás, sino en el Señor hay que fortalecerse. Porque lo demás perece, lo demás se desvanece, pero Dios permanece. ¿Y dónde nos tenemos que fortalecer? En el Señor. El matrimonio tiene que fortalecerse en el Señor. El noviazgo tiene que fortalecerse en el Señor. El pastor tiene que fortalecerse en el Señor. La esposa del pastor, los hijos del pastor, los hermanos que vienen, tienen que fortalecerse. Por lo demás, fortaleceron en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura que Dios ofrece, Dios otorga. El diablo nos da armas y nosotros nos armamos de chisme, de cuentos, murmuraciones, pestes, mugre, suciedades, vanidades, contiendas, discordias, montones de chanchadas, ¿es así? Y nosotros, estas armas tuyas, Satanás, bueno, préstamela un ratito que voy a disparar al hermano. ¿No? Y Dios no nos da esas armas a nosotros. Dios nos da su poder. Su poder es ilimitado para nosotros. Ese poder usarlo a favor de Dios, para que Dios pueda glorificarse. ¿Cuánta gente a veces está sin fuerza dentro de la iglesia? Uno lo ve que están bostezando, durmiendo, cuando hay un avivamiento tan lindo como hoy. La presencia tan linda. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. En culto general de domingo, o sea, así, día sábado, no sé qué. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo enemigo se ha armado de lo que nosotros le damos. Pereza, cansancio. Y eso hay que reprenderlo.
Eso hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando alguien está cansado, cuando alguien tiene pereza, cuando a alguien le pasa algo, echar fuera en el nombre de Jesús. El diablo no tiene que tener arte en nosotros. Dijo alguien, no hay que impedir que huelen los pájaros. Sí hay que impedir que hagan nido. A veces los pájaros andan, pero si nosotros permitimos que hagan nido, nos vamos a festejar el cumpleaños al mundo. Pero ¿quién nos dio un año más de vida? Se llama Jesucristo. ¿Quién nos bendijo con ese dinero? Se llama Cristo, es Dios. ¿Quién nos dio salud? Se llama Cristo, es trabajo. Pero nosotros festejamos con el diablo. Para Dios no tenemos, pero para el diablo sí tenemos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Y después venimos llorando miseria aquí de vuelta, o si no, nos encuentra el pastor en una cama de hospital y tiene que ir a orar para que Dios, por su abundancia de misericordia, nos resucite. Y ya cuando no servimos más para nada, queremos servir a Cristo. Pero cuando Dios nos prohibió de todo, nos llenó de todo, nos sobró de todo, nosotros nunca tuvimos tiempo para servir a Dios. Y ese es el peligro del ser humano. Cuando no tiene nada, alaba a Dios. Cuando tiene algo, se exalta. El orgullo, la soberbia, la arrogancia. Si no somos nada, somos un trapo. La Biblia lo dice. Somos como hoja que hoy sale y mañana perece. Y es echada al fuego y se quema y arde, dice Dios. Nosotros somos alguien por el Señor. Si nosotros nos salimos todos de aquí de la iglesia y agarramos el mundo, imagínese usted cómo sería su vida. Sus hijos, porque el diablo sabe que usted estuvo cantando aquí. Y por eso allá afuera lo va a destruir. Y lo va a tratar de eliminar. Y si viene aquí a la iglesia, viene en silla de rueda con tal de que nos sirva para lavar un baño. Y eso es lo que a veces nosotros como ser humanos queremos. No queremos fe. No queremos poder de Dios, no queremos vivir para agradar a Dios. Queremos servirle a Satanás. Y Satanás nos da el dulce, pero después nos da el amargo. Es una tarjeta de crédito que uno va y compra y paga después. Pero el apóstol Pablo dijo, por lo demás, dejen eso, olvídense y busquen mi poder. Busquen el poder de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para poder resistir, para poder estar firme, para poder apagar todo dardo de fuego del maligno. Vístanse del poder de Dios y crean, tengan fe. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Me acuerdo que mi abuelita, montones de problemas con los hijos, con el marido, con los nietos, con la hierba, con el azúcar, con todo ahí. Pero ella siempre dijo, yo a Dios no lo voy a dejar por nada ni por nadie. ¿Y cuánta gente por la hierba y el azúcar lo deja? Es pues la fe, la certeza, la convicción, la confianza, la esperanza, el creer, el crecer. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio los antiguos hermanos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía antes. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ofrenda, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella lo que hizo este hombre. ¿Cuántos dicen amén? Verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice Pablo, que el que se acerca a Dios, que viene a Dios, crea que le hay y que es el galardonador, premiador, recompensador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan al Dios del cielo? Dios pagará, yo no, Dios pagará. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, ¿preparó qué? Preparó su vida, preparó su familia, el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, no podía tener familia, hijos, de muchos años ya, recibió fuerza, ¿qué? Para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A su nombre. ¿Usted cree que Dios es fiel? Créale a Dios, confíe en Él. A su nombre. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una ¿qué? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. ¿Vio que hay gente que dice, me aburrí de la iglesia? Alguien me dijo por allá, yo estaba en la escuela dominical, 15 años en la iglesia, predicaba, cantaba, estaba con los niños, pero un día me cansé. A su nombre. Pero estos no se cansaron. Estos tenían tiempo de volverse y de cansarse y de retroceder para atrás. Pero ellos avanzaron. Avanzaron porque creyeron y tuvieron fe. Por lo demás buscaron al Señor, para que Dios sea glorificado. A su nombre. Ahí termino. Dame un minuto. ¿Dónde me quedé? Está más rico que los ravioles, me parece esto, ¿eh? Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos creen que Dios preparó una ciudad para nosotros? A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Se acuerda que Abraham después tuvo que probar a su hijo? Que Dios lo llamó, tras que le había dado un hijo a su vejez, le dice a Abraham, es tiempo que me ofrendes tu hijo. Lo llamó, lo sacó al campo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y él se fue para allá y lo tenía que sacrificar a Isaac. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice que te fue probado o no. Dios nos prueba. Y Dios a veces dice que nos prueba como el oro en el fuego, para ver de qué material estamos. Ay, no me miró, se enojó, se fue. Ay, no me llevan, no me traen tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Esos son de latas, chapas, no sirven, no valen.
Oye, tenemos que buscar el fuego, el oro. La presencia de Dios. La presencia de Dios cuesta. El oro es caro. No va a comparar el oro, el aluminio, la lata. El oro es caro. Y el oro dice que se prueba con fuego. ¿Quién es el fuego? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy fuego que consume, dice Padre. ¿Quién vive? Y ese fuego de Dios lo prueba uno. Y ahí salimos en victoria si dejamos que Dios consuma el holocausto, lo que hay de grosura en nuestra carne, para andar liviano por la vida. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que le había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para salvar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, al hijo de Abraham, y a Jacob, porque Isaac después fue el papá de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Y a Esaú respecto a cosas verdaderas. Por la fe Jacob, al morir, bendijo ¿a quién? A cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, que los huesos no estuviesen en Egipto, sino que mis huesos fuesen transportados a la tierra mía. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Qué tremendo el Señor, cómo usó a estos hombres de Dios, ¿no? Por la fe Moisés, ahí ya termino. Cuando nació, fue escondido. Moisés fue como el hijo de Diego, ¿no? A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, ¿qué dice? Hermoso. ¿Ella es hermoso, Tiago, o no? Hermoso, Tiago, ¿eh? No hay nadie acá envidioso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Yo también siempre quise tener un bebé de ojos azules, pero tenemos ojos marrones con María. Así que no nos salió nada, che. Niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser manifestado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, ¿de qué? Del pecado. Teniendo él mayor riqueza, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? ¿Dónde tenía la mirada? ¿Dónde hay que tener la mirada? En el galardón, el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigan leyendo en casa, que está lindo esto. Denle un aplauso al Señor. Pregunto en esta noche, ¿por qué estamos aquí nosotros? ¿Por qué estamos aquí nosotros? A ver, ¿por qué estamos aquí? No estamos por la salvación, estamos por fe en Cristo. Cuando creemos que tenemos fe, ya viene la salvación. Jesús dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha perdonado, tu fe te ha limpiado. Cuando nosotros creemos que Jesús está aquí, es por eso que estamos hoy aquí. Yo no vengo aquí para hacerme lindo, ni para yo cantarle a usted, ni para que usted vea la iglesia si está terminada o no, mojada las paredes porque falta revoque. Nosotros aquí venimos por la fe. Creemos que Dios está omnisciente y presente en este lugar, oyendo lo que necesitamos. Y nosotros creyendo de que Dios puede obrar y glorificarse
en nuestra vida. Si nosotros no estamos aquí por la fe, estamos perdiendo tiempo. Porque usted, ni yo con usted, ni usted conmigo, tiene que congraciarse, ni estar uno por otro, sino estar por el Señor. Porque es Dios el que nos dio la vida hoy. Y Él es el dueño de nosotros. Y hemos creído y hemos conocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y que resucitó de entre los muertos. Y que Jesús fue levantado por mandato de Dios para reinar en el trono. Y por medio de su reinado nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Porque hemos creído de que Dios puede estar en nuestros corazones. Habitar en nuestra vida. Yo no sé qué lo trae a mi sobrino, pero él está aquí. Su papá está a miles de kilómetros. Su mamá en otra cosa. Su abuela también, sus hermanos por ahí. Pero él vino acá. ¿Quién sabe si Dios no tiene un gran hombre de Dios ahí? Amén, gloria a Dios. Todos los que venimos aquí tenemos que venir con una fe, con una esperanza, con una confianza de que Dios puede usar nuestra vida hasta el extremo de que Él quiera usarnos y de que Él quiera glorificarse. Por lo demás, fortalecernos en el Señor vale la pena. De fortalecernos en el Señor, ahí estamos fritos. Pero si buscamos la ciudadanía del cielo, vamos a estar siempre fuertes. Y no digo que a veces nos vamos a arrastrar, pero nunca vamos a negar el nombre del Señor. Porque Jesús reprime a las iglesias y le dice: tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Vuelve al lugar donde caíste, levántate. Pero hay una que es llamada Filadelfia, le dice: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y a los que no han negado el nombre de Jesús, Dios le va a exaltar. Dios un día recompensará. Él pagará. Él hará su obra. Yo me acuerdo de mi papá cuando venía, mis sobrinos no querían venir ni a palo. Y hoy están los sobrinos aquí. Los nietos, perdón. Sobrinos míos. Los que sembramos con lágrimas, con regocijo vamos a cegar. Si nosotros verdaderamente hemos decidido seguir a Cristo, los que nos sigan a nosotros también un día van a llegar a Cristo. Gloria a Dios. Yo deseo ardientemente, mi anhelo de ver gente de la comunidad gitana llena de la gloria de Dios. Ahí en el coro, tocando un instrumento, predicando el evangelio en algunos lados, que Dios lo use para sanar por los enfermos, orar. Yo anhelo montones de cosas. Está la gente. Pero ¿quién dice que atrás de alguien que su vida fue un desastre, Dios obre y se glorifique? Porque Él eligió vestirse de Dios, de todo lo que Dios ofrece. Yo elegí vestirme de Dios. Yo cuando llegué a Dios, nuestra familia era un desastre. Nuestra vida, despiole. Piña, rinde voceo, alcohol, problemas, los niños chiquitos corriendo por allá, escondiéndose por acá, yendo para allá, la policía acá. Montones de disturbios, discordia entre una casa donde una pieza, un baño, vivíamos 20. Era una de ida y venida, conflicto todo el día. Mi señora, me acuerdo que vivía más en la calle que en casa, iba a veces a dormir. Y cuando llegaba a casa, agarrate Catalina. Y de ahí nos sacó el Señor. Pero cuando un día escuchamos de Dios, no fuimos sordos. Yo por lo demás no me interesó nada. Yo sabía que el único que me podía ayudar se llama Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No teníamos nada y de a poquito Dios, en días, semanas, meses, comenzó a proveer, a bendecir, a derramar de su gracia. Y hemos pasado necesidad, problemas, enfermedades. Yo pensé que en la pandemia mi señora se iba. Sin embargo, está acá conmigo. Dios guardó, Dios cuidó, pero se iba de verdad, se iba. ¿Y cuánta gente se murió? Montones de gente, ricos, pobres, desahuciados, no desahuciados, con problemas de salud, con no problemas. Gimnastas, con un físico-culturismo, con una salud enorme, los llevó
la enfermedad. Y nosotros seguimos de pie. Amén. Gloria a Dios. Por eso soy agradecido. Y como el diablo a veces no me puede hacer nada a mí, aunque busque, me lo dé, ande rodeando, buscando, nunca va a hacer nada, porque Dios me eligió, Dios me llamó. Y va a molestar a los costados, va a molestar al fondo, va a molestar adelante, va a molestar en todos lados. Pero Dios va a guardar, Dios va a cuidar, Dios va a hacer su obra en nosotros. Y esto es culto de obrero, esto hay que guardarlo en el corazón. Quizá aquí hay 3, 4, 5, 6 años. Pero el Evangelio hasta que Cristo venga. Y si nos pasa algo, también nos vamos con Él. Y nuestras vidas tienen que estar intactas en el Señor. Gloria a Dios. Hay que, sí, por el techo, por las nubes, en la nube con Pedro, con Juan, al lado del trono del Señor, y a la semana lo ven en el piso, en el suelo, oyéndose de la iglesia. Esas son gente carnales que no han nacido de nuevo. El espiritual es espiritual, el carnal es carnal. Esto os ofende, dijo Jesús, porque las palabras de Jesús eran duras. Los mensajes de Jesús no eran un mensaje de Jesús blandito, eran un mensaje fuerte. Él les daba de comer, sí, le daba abrigo, quedaban con él, sí, los sanaba, también estaban con él. Pero a la hora de predicar no tenía hermano, no tenía amigo, no tenía madre, no tenía nadie. Y lo que predicaba, lo predicaba de parte de Dios. ¿Cómo creeremos en vos, Jesús? Si no vemos que... Bueno, no crean, dijo. Pero lo que yo hablo, me lo ha revelado mi Padre. Entonces lo que Dios nos habla es de parte de Dios. No tenemos que por qué ofendernos. Al contrario, esto es un plato de sopa. Una buena raviolada. Un plato suculento donde nosotros podemos deleitarnos, llenarnos. Sí sabemos que hay problemas en los conflictos, en la familia, en los matrimonios, en los hogares. ¿Qué vamos a predicar? ¿Que todo te va a andar bien? ¿Que mañana te va a levantar y va a tener 5 ruedas en el auto en vez de 4? No, hay que predicar la verdad. Que mañana Diego va a estar probado, que mañana va a haber conflicto en su hogar, que mañana va a haber problema en su familia. Lo mismo de José, lo mismo mío, lo mismo de cada uno de nosotros. Mañana va a tocar estar enfermo. Mañana va a haber conflicto, el enemigo se va a levantar. Alguien va a sembrar en tu corazón cualquier suciedad para sacarte de la iglesia, para sacarte de la presencia de Dios, porque no es lindo que vos estés sirviendo al Señor. Para el diablo eso es feo. A su nombre. Pero dice que los hombres que vivieron por fe, incluyendo el apóstol Pablo, de ninguna de esas cosas le dieron lugar, ni cabida para que Satanás se arme de esas cosas. Al contrario, siempre pusieron la mirada en Cristo. Y cuando uno pone la mirada en Cristo siempre va a salir vencedor. Gloria a Dios. Porque aquí hay hermanos que quizás algunos estarían muertos, presos o en la cárcel o enfermos, incluyéndome a mí. Y sin embargo Dios nos tiene de pie aquí. Porque Dios nos tiene de pie porque Él nos ama. Porque Dios nos tiene de pie porque Él tiene propósito, anhelos con nosotros y quiere cumplir y hacer su obra y su voluntad en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, donde sea. Dios quiere cumplir. Dios quiere hacer su obra. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Y Dios va a hacer. Clama a Dios y Dios responderá. Aleluya. Humíllate y Dios te exaltará. Reconócelo y Él enderezará tu pisada. Esta es la voluntad de Dios. No la nuestra, sino la de Él. Y la de Él no pasa por nosotros, sino pasa por Él. Sufriremos, lloraremos, reiremos, padeceremos, pero con Él. Yo no me animo a estar solo, vivir solo sin Dios. Para mí la ausencia de Dios es aburrida, pero cuando la presencia de Dios está, Él llena todo mi corazón.
En esta mañana oramos para que Dios prepare un lindo mensaje. Yo creo por fe que Dios alimenta vuestra alma hoy. Gloria a Dios. Si usted vino para recibir de Dios, se va lleno. Se va llena del poder de Dios. Porque esto no es grito y salto, esto es manifestación del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos combatir con murmullo, tontera, habladuría, pelea, riña, golpe. Tenemos que orar. Esto se combate con rodillas. Esto se combate con oración. Y la oración es lo que mueve la mano de Dios. Amén. Y Dios se va a glorificar en nuestra vida. Orando por nosotros para que Dios nos abra puertas para la palabra. El apóstol Pablo no era egoísta, mezquino, ni envidioso como algunos de nosotros. Él era sabio y él decía, oren por mí. Yo un día dije, hermanos, oren por mí en la iglesia. Oró mi yerno, han orado muchos hermanos aquí. Y alguien dijo, ¿cómo vos, pastor, va a permitir que los hermanos oren por vos? Dice, si vos sos el pastor. Así que yo soy de fierro. Yo no tengo tentaciones, debilidades, no tengo problemas, no estoy enfermo. No puedo padecer nada, no necesito de que ustedes oren por mí. Al contrario, yo más necesito que oren por mí. Porque Dios, el que me tiene que guiar es Él. Y yo conducirlo a usted. Y usted no tiene que ir a un puerto inseguro. Puerto seguro tiene que ir. Y el puerto seguro no es acá en la tierra. El puerto seguro es allá en el cielo. Yo oraba siempre, Señor, cuando llegaba a mi iglesia. Y le decía, dale sabiduría a mis siervos, Señor. Que ellos me hablen la palabra porque llego cansado, llego con lucha, con problemas. A veces las cosas no andaban bien en casa, no andaban bien en el trabajo. Andábamos mal de salud, de dinero, de recursos. No iban mal, se rompían los autos, el motor. No teníamos dinero para sacarlo, para hacer esto, para hacer aquello. Y a veces llegábamos cansados, Señor, pero yo me recuerdo que yo te pedía en oración que tú nos des palabra, que tú nos renueves, nos fortalezcas, porque no queríamos otro poder que no sea tuyo, Señor. Señor, gracias, gracias por este tiempo que podemos estar con nuestros hermanos. Yo no sé hasta cuándo estaremos unidos. Quizá mañana alguien va a estar, quizá alguien mañana va a faltar. Señor, ayúdanos que podamos crecer, que podamos desarrollarnos en don, en ministerio, en obra, en manifestación de la gracia de tu presencia. Tú no eres un Dios de auxilio solamente, un Dios de emergencia, como dijo alguien por allá. Tú eres un Dios que está siempre y estará siempre para ayudarnos y guardarnos de todo mal y de toda caída y de todo peligro y de todo plan del diablo. A mis hijos el diablo quiso destruir, Señor. A mi familia, a mi matrimonio el diablo quiso destruir, pero nunca lo logró y no lo va a lograr. Porque aquí hay un padre y un esposo que ora. Y aquí hay un pastor que ora por la iglesia. Y muchas veces si se ha ido alguien es porque el hijo de perdición siempre se va a ir. Pero el hijo verdadero siempre va a quedar en casa. El esclavo no queda en casa, dijo Jesús. El esclavo es esclavo y por ahí andarán. Pero yo quiero aquellos siervos, aquellos hijos que sean obedientes, que sean aquellos siervos que puedan servirte con gozo y con alegría. Señor, que mis palabras nunca fuesen mías, que fuesen tuyas. Que la palabra del Espíritu es la que manifiestes tu gracia, tu presencia. Porque lo que vivimos en el Espíritu, ¿por qué nos vamos a ofender? ¿Por qué vamos a estar mal? ¿Por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a estar deprimidos, depresivos por el suelo? ¿Por qué nos vamos a ir a fumar o a drogarnos? O a hacer daño a alguien si estamos en el Espíritu. Ese lo va a hacer el que está en la carne, el que está perdido, el que está buscando lo demás. Pero los que están buscando tu poder no va a tratar de dañar al hermano, a la hermana, a su familia, a la obra, porque va a vivir en el Espíritu. Y los que somos del Espíritu somos guiados por Él. Los que son de la carne no, ni tampoco pueden sujetarse a ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú forme un escuadrón de hombres y mujeres valientes, sabiendo de que muchos de mis hermanos a veces están pasando luchas, pruebas, adversidades, dificultades, ataques del diablo, ataques del adversario.
necesidades, adversidades, oposiciones, resistencia. Porque a veces uno dice, voy a trabajar para servir a Dios y ayudar en la obra, y el enemigo como que se mete ahí, traba todas las cosas, nada sale bien, al contrario, más problemas, lucha. Y lo que escuchamos es gritería, desilusiones, porque el enemigo está ahí. Alguien dijo, alguien está mirando las 24 horas para perjudicar nuestra vida, para perjudicar nuestras almas. Pero también no nos olvidemos que tenemos a alguien que no duerme y no se adormecerá, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nunca nos desamparará, y que siempre estará a nuestro favor, peleando nuestras luchas, peleando nuestras batallas y ayudándonos en lo más difícil, en los más débiles, en las más situaciones. Dios estará obrando a nuestro favor. Señor, yo te pido por este pueblo que ha llegado, por el pueblo que está escuchando, por los que no han podido venir, que tú le acompañes, que tú le guardes, que tú le cuides, que tú te manifiestes a ellos a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso, Señor, te damos gracias, porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo damos, Señor. No deje ninguno de tu pueblo perecer, ninguno de tu pueblo volverse atrás, porque el que se vuelve atrás dice que no agradará a tu alma. Por eso muchas veces, Señor, cansado, fatigado, luchado con dificultades, hemos entendido que el Evangelio tenemos que seguirlo. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda en sus debilidades, sus defectos, sus dificultades, sus necesidades, sus fallas y todos nuestros errores. Que tú nos ayudes cada día a poder ejercer y hacer mejor persona, mejor creyente, mejor hombre y mejor mujer de Dios, para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y toda la iglesia dice amén.